allí, así que nos fuimos con mucha tristeza porque estábamos muy felices allí. Esperen que me apareció acá una. Muy felices allí. Pero bueno, nosotros sabemos que el Señor nos llama y donde Él nos llama tenemos que ir, ¿no? Porque nuestro compromiso es con Él y nosotros lo que queremos es servirlo, ¿no? Así que en el 2010, hasta el 2010 estuvimos ahí en los polvorines. Algunos chicos tuvieron que sufrir un poquito ahí, algunas materias difíciles, complejas, pero una linda experiencia, hermosas personas que pudimos conocer allí en el colegio. Y en el 2011, a partir del 2011, estuvimos en Mar del Plata, trabajando allí en el Colegio de Mar del Plata, después estuvimos en el Colegio de Paraná, después estuvimos en el Colegio de Balcarce, y así van pasando los años, va pasando la vida. Y este año, a partir de este año, bueno, tuvimos que alejarnos un poquito más de la provincia de Buenos Aires, salir de la provincia de Buenos Aires. Estamos aquí en General Roca, Río Negro, no sé cuántos conocen General Roca, a ver, ¿conocen algunos de ustedes o no? ¿Nunca han estado por aquí? Bueno, son bienvenidos, ¿eh? Cuando quieran venir por aquí, pueden venir. Hay un lugar, es un lugar muy lindo, muy frío, eso sí. Bueno, hoy a la mañana hizo con 3 grados bajo cero, así que ahí estamos con el frío, pero bien. Lo bueno es que no hay viento. Así que bueno, trabajando aquí en la iglesia, aquí en la zona patagónica. Estamos en el área educativa, como siempre, con desafíos muy grandes, pero bueno, agradecido al Señor por esta responsabilidad y porque Él siempre nos acompaña en todo momento y en cada una de las responsabilidades que Él nos ha dado en esta vida. Hemos podido sentir su mano poderosa ahí acompañándonos, sosteniéndonos. Así que agradecido a Dios por eso, así que estamos aquí, a 1200 y pico de kilómetros más o menos de donde están ustedes. Pero esto es una bendición, ¿no? La tecnología también tiene sus bendiciones, de poder estar juntos y estar tan lejos, pero tan cerca a la vez. Así que agradecido al Señor por estar con ustedes en esta noche. Qué momento difícil que nos está tocando vivir, ¿no, hermanos? Muy complejos. Desde el año pasado esto nos ha cambiado todas las perspectivas, la forma de vida, pero también nos ha ayudado a reflexionar un poquito sobre nuestra vida espiritual, ¿no? Y por ahí esto también nos ha llevado a buscar más a Dios, a aferrarnos más de Él, a buscarlo cada día. Entonces, de alguna manera, dice ahí, ¿no? Que la extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios, ¿no? Entonces, en estos momentos difíciles es cuando nosotros más tenemos que acercarnos a Él, ¿no? Y todas las situaciones que estamos viviendo, que nos están pasando, son tristes muchas veces, difíciles de sobrellevar. Hemos tenido pérdidas importantísimas en este tiempo, amigos, familia. Bueno, ayer mencionaba ahí Claudia, ¿no? Isaías Silva, el Messi, como lo conocíamos, un jovencito de 25 años, sirviendo al Señor. Uno a veces dice, ¿cómo puede pasar una cosa como esta? ¿No? A veces uno no puede entender, ¿no? Pero es cuando más tenemos que aferrarnos al Señor. Porque justamente, hermanos, nosotros sabemos que a lo largo de nuestra vida vamos a tener que enfrentarnos con estas situaciones tan complejas y tan difíciles, ¿no? Y a veces imposibles de superar humanamente hablando, ¿no? Y estas situaciones difíciles que por ahí nos vienen, no solamente nos quieren afectar en la faz terrenal a través de las enfermedades o con situaciones económicas, sino también en la faz espiritual. En la faz espiritual. De alguna manera el enemigo, ¿no? Que trabaja tan fervientemente, ¿no? Trata de alguna manera de eliminarnos, ¿no es cierto?, de esa carrera espiritual a fin de que nosotros nos perdamos las bendiciones de Dios. Y justamente a estos problemas, a estas dificultades que se nos presentan en la vida, muchas veces los llamamos los gigantes de la vida, ¿no? Estos gigantes representan justamente eso, nuestros problemas, nuestras dificultades, aquellas situaciones tan complejas que se nos presentan día a día. Y allí Jeremías, en el capítulo 20, versículos 10 al 12, después ustedes lo pueden leer, yo les voy dando la referencia, porque si no nos va a llevar mucho tiempo. Hay muchos versículos que quiero compartir con ustedes en esta noche, pero ahí, por ejemplo, en Jeremías 20, 10 al 12, dice, ¿no es cierto?, que el profeta tenía alrededor, dice, muchos gigantes que se levantaban contra él, ¿no? Pero fíjense lo interesante, hermano, acá que él dice que creyó y confesó con su boca que el único digno de ser llamado poderoso gigante
es el Señor, ¿no? Qué lindo es poder ver a nuestro Dios, ¿no es cierto?, como ese poderoso gigante, y no a los problemas como algo gigante y poderoso, ¿no? Es ver al Señor. Jeremías lo confesó con su propia boca y creyó en eso, ¿no es cierto? Por eso yo quiero que, teniendo en cuenta estas cosas, hermanos, quiero que me acompañen a repasar una historia que se encuentra allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, una historia muy conocida por nosotros, seguramente ya la saben de memoria, pero siempre podemos extraer diferentes aplicaciones o ayuda para nuestra vida espiritual. Allí en Primera de Samuel, capítulo 17, está la historia muy conocida y quizás por ahí cuando eran niños se le contaba, ¿no es cierto?, esta historia de David, ese muchacho enfrentando a ese gigante Goliat, ¿no? Y si ustedes me acompañan allí, yo voy a ver si puedo ver bien acá con la lectura, porque bueno, la edad también ya nos afectó la vista, ya Nati y Claudia no somos los mismos que hace 20 años atrás, ¿sí? Ahí en el versículo 4 en adelante, hasta el 9, podemos por ahí leer un poquito, ¿sí? Y dice allí, salió entonces, ustedes se acuerdan de esta situación, ¿no? El ejército filisteo amenazando allí al pueblo de Israel, ¿no? Y en el versículo 3 dice que los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel, dice, estaba sobre el otro monte, ¿no? Al otro lado. Y el valle estaba allí en medio de ellos. Y ahí comienza el versículo 4. Salió entonces de ese campamento ahí de los filisteos un paladín, un luchador, un guerrero, ¿no es cierto? Que tenía determinadas características, dice, el cual se llamaba como Goliat. Él era de Gat y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Y ahí describe un poco las características de este gigante, ¿no? De 3 metros y pico y que estaba, como comúnmente decimos, armado hasta los dientes, ¿no? Tenía armas por todos lados y ahí está la descripción en los versículos, ¿no?, que siguen. Y traía un casco de bronce, dice, en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Fíjense que estaba, realmente si uno lo veía a ese gigante, creo que cualquiera de nosotros saldríamos corriendo, ¿verdad? Y dice allí, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo, dice, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Dice allí hasta el versículo 9, ¿no es cierto? Este gigante allí amenazando al pueblo de Dios. En la palabra de Dios esto también es interesante, que no encontramos muchas veces al pueblo de Dios siendo amenazado, ¿no? Y en este caso, ahí aparece este gigante amenazando allí al pueblo de Israel. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué pasó en el versículo 11, ¿no? Dice que este ejército de Israel, oyendo esta amenaza de este gigante que amenazaba allí a todo el pueblo, dice que estas palabras, dice, los filisteos se turbaron. ¿Y qué pasó? Y tuvieron ¿qué tuvieron? Gran miedo, gran miedo. Yo no sé si alguna vez vos tuviste así un miedo tan grande. No sé cómo habrá sido esa experiencia, ¿no? Pero todos de alguna manera hemos experimentado el miedo, ¿no? Pero dice que estos hombres se turbaron, fíjense en no turbarse, alterarse, ¿no? De alguna manera fueron alterados, desconcertados, ¿no? Tuvieron mucho, mucho, mucho miedo. Ahora, David, este jovencito, dice que decidió enfrentar a ese gigante. Él no tuvo miedo de enfrentar, ¿no? Qué interesante que es ver esto, ¿no? ¿Y por qué este jovencito que no tenía las condiciones físicas suficientes para enfrentar a ese gigante con experiencia en la guerra, que seguramente de un saque nomás ya lo iba a matar, este jovencito no tuvo miedo y fue y se enfrentó a ese gigante, ¿no? ¿Cuántos gigantes se nos pueden presentar a nosotros en nuestra vida? Estos problemas que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Esas dificultades tremendas que pueden aparecer, una enfermedad, dificultades económicas, la pérdida de un trabajo,
¿sí? Gracias a Dios fuimos al médico, presentamos nuestros estudios y gracias a Dios estamos bien, pero ¿cuántos, sí, se le detectan diferentes enfermedades, ¿no es cierto? Y tienen que padecer todo eso. En algún momento seguramente también tendremos que nosotros enfrentarnos a algún gigante en la vida, ¿no? ¿Y cuál va a ser nuestra actitud? Vamos a estar turbados como el ejército allí que por más que tuviese la experiencia, las armas y todo lo demás, igualmente tuvieron miedo, se turbaron, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida? Y esto va a ser cada vez, y no es porque uno sea pesimista, ¿no? Pero la palabra de Dios lo dice, o sea, no tenemos que creer que esto va a mejorar o que va a ser mejor, ¿no? Esto cada vez va a ser, ahí menciona la palabra de Dios, principio de dolores, ¿no? Principio de dolores. Entonces, ¿cómo nos preparamos nosotros para enfrentar estas situaciones? Yo quiero compartir algunos versículos, si ustedes me ayudan también con la lectura para no aburrirlos ni cansarlos, allí en el versículo 26, a ver quién se anima a leer el versículo 26. Y vamos a sacar algunas lecciones de cada uno de estos versículos que vamos a leer. Versículo 26, ¿qué dice allí? A ver. Leo, Por favor. entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense, ¿no? Gracias, hermano. Fíjense ahí en esa pregunta que hace David, ¿no? ¿Quién es este filisteo, dice allí, ¿no? Incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este, no? Cuando David se dio cuenta justamente de lo que estaba sucediendo allí, él dijo, ¿no? Goliat se burla de nuestro Dios. ¿Cómo es posible que nadie, ¿no es cierto?, confíe que Dios cuidará de su ejército en tiempo de necesidad? ¿Qué está pasando acá, no? Porque el ejército tenía miedo. Y él se preguntó, ¿qué pasa, no? Yo creo que acá, hermanos, hay una lección importante que nosotros podemos sacar para nuestra vida. Una es esta, ¿no? Amar a Dios con todo nuestro corazón, amar a Dios con todo nuestro corazón y que los problemas, los gigantes, las dificultades no afecten nuestra confianza en Él. ¿Mm? Amar a Dios con todo nuestro corazón y que los problemas no afecten tu confianza en Él, ¿no? Allí en Hebreos capítulo 13, versículo 6, busqué acá una versión que a mí me gusta mucho, que es la traducción al lenguaje actual. Y fíjense qué interesante lo que dice acá, hermanos. Voy a leer dos pasajes. En Hebreo 13:6, que dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso pasaje. El Señor es mi ayudador. Entonces, si Él está conmigo, si Él me ayuda, entonces no temeré. No temeré a lo que me pueda pasar, ¿no? A lo que me pueda hacer el hombre. Y fíjense en lo que dice aquí en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Dice, y lo voy a leer en esta versión, ¿sí? Dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice el versículo 36, como dice la Biblia, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero, pero en medio de todos nuestros problemas, en medio de todos nuestros problemas, dice el versículo 37, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Y el versículo 38 dice, yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor, dice, de Dios. Ni la vida, ni la muerte, dice, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni del infierno, ¿no? Porque dice lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ¿no? Ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podrá separarnos del amor de Dios? ¿No? Nada. Por eso decía que en medio de los problemas, en medio de las dificultades,
nosotros no tenemos que dejar de confiar en el Señor. Es lo único, ¿sí?, que nos va a dar la fuerza, que nos va a sostener en los momentos difíciles de nuestra vida. Vamos a la segunda lección que podemos sacar de esta historia. ¿Quién lee el versículo 32 de este capítulo 17, ¿no? A ver. ¿Quién se anima? Y dijo David a Saúl. Sí, A ver. dice así. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Qué bárbaro, ¿no? No desmaye el corazón de ninguno, a causa de ese hombre que está ahí gritando, amenazando, de ese problema que aparentemente no tiene solución. Lo que nos dice David acá es que nunca tenemos que desmayar. Nunca tenemos que perder el ánimo, nunca tenemos que perder el valor o las fuerzas. El valor o las fuerzas. Fíjense lo que dice en Patriarca y Profeta, allí en la página 54. Dice que durante 40 días, la hueste israelita había temblado ante el desafío arrogante del gigante filisteo. O sea, esas amenazas, esos gritos, no eran hacía un ratito nada más, ¿no? Dice que durante 40 días, ¿se imaginan ustedes 40 días escuchando las amenazas del otro lado, que te voy a matar, ¿sí?, que vas a morir o lo que sea? 40 días, ¿no? Allí las huestes de Israel, dice, estaban temblando ante este desafío de este arrogante gigante, ¿no? Dice que sus corazones decaían cuando miraban el enorme cuerpo de este hombre, ¿no? Y cómo estaba armado, ¿no? Estos hombres, por eso decían, ¿no? Se turbaron, tuvieron miedo, vivieron angustiados, ¿no? Vivieron con mucho temor. ¿Por qué sus corazones decaían, dice, cuando miraban al enorme cuerpo? Porque justamente hacían eso, porque miraban el problema, ¿no? Porque miraban el problema. Y ellos ahí veían las dificultades y pensaban, ¿cómo voy a hacer con ese gigante? ¿De qué manera? Y no había forma, humanamente hablando, ¿no? Por eso decíamos al principio que muchas veces tenemos dificultades o situaciones que humanamente hablando, ¿sí?, pueden ser situaciones que no vamos a poder superar. Pero acá lo que dice David es que nunca tenemos que desmayar. ¿Por qué? Porque David tenía puestos los ojos ¿en quién? En ese hombre que estaba allí gritando, amenazando, como el pueblo, como el ejército que tenía, dice, su mirada en ese enorme hombre, ¿no? Ese gigante. ¿David también tenía la mirada puesta en ese hombre? No. David tenía puestos los ojos en Jesús. Por eso, tener los ojos puestos en Jesús, como dice allí en hebreo, ¿no? Los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe, ¿no? Por eso David tenía fe, ¿sí? David vivió por fe y no por sentimientos, ¿sí? Eso es muy, muy importante marcarlo, ¿no es cierto? Vivió por fe y obediencia a Dios. Qué importante es que nosotros tengamos confianza en esto y podamos poner nuestra vista, nuestro corazón, nuestra mente en el Señor, ¿no? Allí en Josué capítulo 1, versículo 9, es mi versículo preferido, ¿no? Allí dice, yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo. Dice, mi mano victoriosa, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. No temas, no tengas miedo, no te desanimes. Dice, ¿por qué? Porque vos sos fuerte, porque vos tenés la posibilidad o la facilidad de resolver las situaciones. No. ¿Por qué? Dice ahí, porque yo soy tu Dios quien te sostiene, quien te ayuda, ¿no? Qué lindo es saber eso, ¿no? Ahí en Isaías 41:10 también dice, ¿no? Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa, dice, mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Qué interesante, ¿no? Qué hermoso que es poder confiar en estas promesas de Dios, ¿sí? En momentos como estos, hermanos, en tiempos como estos, las promesas de Dios tienen que estar vivas en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no? Y en momentos difíciles, en situaciones complejas que nos toca vivir,
estas promesas de Dios cobran ese significado tan importante para cada uno de nosotros, ¿no? Esa seguridad de que no estamos solos, de que el Señor está con cada uno de nosotros. Vamos avanzando, ¿no? Entonces nunca desmayar. Frente a los problemas, las dificultades, no tenemos que desmayar. Vamos a ver el versículo 37. A ver, ¿quién se anima a leer el versículo 37? Es cortito. A ver. Activa el micrófono más. Ay, si no, no te vamos a escuchar. Ahí está. Pues tienen silencio. A ver. Ahí está. ¿Alguien se anima? Sí, sí. No lo leo. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Qué lindo esto, ¿no? Qué profundo es, porque acá, de alguna manera, lo que tenemos allí es la fe de David. Una fe que viene por la experiencia, ¿no? La fe no es algo teórico, es una vivencia diaria con el Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en acá, ¿no? David dice, si Dios me libró de las garras del león y de las garras del oso, si en ese momento el Señor me libró, también lo va a hacer ahora, también me va a librar ahora, ¿no? Por eso acá, y esta es la lección también, la tercera lección importante para nuestra vida, es que nunca tenemos que olvidar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nunca tenemos que olvidar las cosas que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Dice allí en el libro de Eventos de los Últimos Días, en la página 64, justamente esto, ¿no? Nada tenemos que temer al futuro, a menos que olvidemos las cosas que el Señor hizo por nosotros, ¿cuándo? En el pasado. Por eso, una manera de enfrentar los problemas, de enfrentar las dificultades, de nunca desmayar, es no perder la confianza en el Señor, es recordar las cosas que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Si nosotros miramos hacia atrás, yo creo que hoy podríamos hacer un culto de testimonio, ¿no? De cómo Dios nos ha cuidado, nos ha protegido, ¿sí? En todo momento, ¿no? Por eso no tenemos que olvidar, hermanos, que el Señor siempre está dispuesto a acompañarnos. Vamos que ya queda poquito, ¿eh? El versículos 39 y 40, a ver, ¿quién se anima a leer eso? 39 y 40. Leo. Por favor, Teresa. David se ciñó la espada sobre sus vestidos y probó de andar porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y se quitó ese equipo de encima. David tomó su cayado, eligió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsa pastoril. Y con la honda en su mano fue hacia el filisteo. Qué bárbaro, ¿no? Ahí Saúl le quiso poner su traje, ¿no? Con su espada, y yo me imagino con ese cuerpito de un jovencito arrastrando la armadura y la espada sin fuerza para poder levantar siquiera esa espada, ¿no? Y él probó y no pudo, así que volvió. Y cuando volvía en el libro Patriarcas y Profetas, es muy interesante leer ese capítulo, porque dice que cuando él volvía con todo su equipaje, los soldados decían, uy, mirá, ahí se arrepintió, porque primero encaró con toda la valentía, y ahora se está volviendo porque nada, ya se desanimó. Así que no, todo lo contrario, ¿no? Vino y dijo, no, yo esto no me sirve, me lo saco, y me voy con mi onda y mis piedritas y lo voy a enfrentar, ¿no? Qué importante que es meditar en estas cosas, ¿no? Es que nosotros podamos utilizar las herramientas que Dios nos dio a cada uno, esos dones que el Señor nos da a cada uno. Cada uno tenemos dones distintos, especiales y particulares, y qué lindo que es que nosotros podamos poner esos dones al servicio de Dios. Pero también el Señor nos dio una armadura para enfrentar al enemigo, ¿sí? Ahí en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11 y 15 al 18, es muy interesante ver lo que dice allí. Yo se los voy a leer también en esta traducción, que es muy linda, muy interesante para poder entender. No dice otra cosa distinta, hermano, no se asusten que no hay otra traducción de otra
¿sí? Dice más o menos lo mismo, pero en un lenguaje actual para que lo podamos entender, y a mí me gusta mucho poder entenderlo así de esa manera, ¿no? Pero ahí dice, yo le voy a leer, ustedes sigan también la lectura allí en los versículos que ustedes tienen, voy a leer el versículo 10 y 11 y después el 15 al 18. Y dice allí en el versículo 10, finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, dice, y así podrán resistir los ataques del diablo. ¿Ven lo que decíamos hoy, no? De poner la armadura de otro, ¿no? Dice acá, protéjanse con la armadura que Dios te dio, ¿no? Para que podamos resistir allí los ataques del enemigo, ¿no? Y dice allí el versículo 15, compartan las buenas noticias de la paz, estén siempre listos a anunciarlas, ¿no? La predicación del Evangelio, ¿no? La palabra de Dios, que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Fíjense qué interesante esto, ¿no? La confianza en Dios los protege. Nuestra confianza no en nuestras propias fuerzas, sino nuestra confianza en el poder de Dios, ¿no? Dice que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. 18 dice, no se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Eso también es importante, hermanos, entender, ¿no? A veces oramos por algo y lo queremos hacer de esa manera. No, tenemos que orar y depender de Dios, depender del Espíritu Santo. A veces queremos, cuando nos viene un problema o algo, enseguida oramos para que se vaya, ¿no? Y queremos que se vaya el problema. Y no sabemos si se va a ir el problema, ¿no? Lo que sí tenemos que pedirle al Señor es que Él dirija todo, que el Espíritu Santo dirija las cosas, ¿sí? Que Él nos dirija en esa tormenta, en esa dificultad, en esa pelea con ese gigante, que Él sea quien nos dirija y quien nos oriente, ¿no? Que la salvación nos proteja, ¿no? Dice en el versículo 18, no se olviden de orar y siempre oren a Dios, siempre que oren a Dios, perdón, dejen que los dirija el Espíritu Santo, que Él pueda dirigir nuestra vida. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. Y acá dice algo también interesante, ¿no? Que dice allí que en sus oraciones también pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Orar por nosotros y orar por nuestros hermanos. Qué importante que es la oración intercesora también, ¿no? Orar por nuestros hermanos. Por eso es muy lindo lo que hacemos y lo que hicimos ahora en esta reunión. En primer lugar, allí cantamos, alabamos a Dios a través de un himno, que también es una manera de adorar al Señor. Luego hicimos nuestros pedidos, pusimos todas nuestras necesidades en sus manos y oramos, ¿no? Y no pusimos necesidades nuestras nada más, sino de nuestros hermanos, de seres queridos. Qué lindo que es poder orar los unos por los otros, ¿no? Ojalá que nunca dejemos de hacerlo y esa es la armadura que tenemos. Es la oración, es el estudio de la palabra de Dios, es el compartir su palabra con otros. Porque eso no solamente va a ayudar a otros, hermanos, también nos va a ayudar a nosotros. Esto es una retroalimentación, como se dice, ¿no? Vamos a ayudar a otros y nos vamos también a ayudar a nosotros, porque vamos a afianzar en nosotros nuestra fe, nuestra confianza en Dios, ¿no? Qué interesante que es esto, ¿no es cierto? Que nosotros podamos siempre tener la armadura que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Vamos a la última, ¿sí? Y ya terminamos. Así versículos 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, ahí ya se fue David a enfrentar, tomó su armadura, esa bolsita con las piedras y la honda, y se fue a enfrentar a este gigante. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿quién se anima a leer estos versículos? Ahí está Ellen. Ellen levantó la mano. Ahí está. Bien, a ver, Elena. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel.
qué lindo, ¿no? Qué hermosas palabras acá. Hermosas palabras, ¿no? Esto de cortaré la cabeza, bueno, pero digo en el sentido de que qué hermoso lo que dice acá, que este hombre, este gigante viene con espada, con lanza, con jabalina, con armadura, con un montón de cosas, pero dice, yo vengo a ti, ¿en qué? Dice, en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿no? Y esa es la manera en que nosotros tenemos que enfrentar los problemas, ¿no? Enfrentarlos en el nombre de Jehová. Mía es la batalla, dice el Señor. Mía es la pelea, ¿no? Entonces, qué lindo es poder confiar. Acá David de alguna manera no entró en detalles ni se asustó. Él, recién decíamos, ¿no? Durante 40 días allí ese gigante gritando, insultando, amenazando, y el pueblo ahí temeroso, desanimado, sin fuerza, sin valor, ¿no es cierto? Pero este jovencito, ¿no es cierto?, no se concentró en eso. Tampoco se concentró en él, porque si él se miraba a un espejo, yo creo que no se iba a ir a enfrentar ahí, no tenía posibilidad de nada. Yo creo que si nosotros pudiéramos apostar ahí por el ganador, no hubiésemos apostado por David, ¿no? Muchos de los que estaban ahí en el ejército pensaban eso, ¿no? Ya decían, en algún momento lo van a destrozar, pobrecito, ¿no? Pero sin embargo, ¿no es cierto? Este jovencito no se asustó, porque lo que decíamos hoy al principio, ¿no? Él tenía puestos sus ojos en otras cosas, él concentró sus fuerzas en Dios y no en él. Qué interesante eso, ¿no? De que nosotros podamos concentrar nuestras fuerzas en Dios y no en nosotros. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús y sus discípulos en la barca y se levantó esa tormenta? Los discípulos trataron primero ellos de solucionar el problema, ¿no? Y después se acordaron, cuando no pudieron, se acordaron que estaba Jesús allí, ¿no? Pero primero ellos trataron, no, nosotros somos pescadores de hace años, tenemos experiencia, sin embargo se dieron cuenta que no podían hacer nada, ¿no? Aquí David concentró sus fuerzas en Dios y no en él. Puso su mirada en el Señor, dice allí, y no en sus capacidades o en sus incapacidades. Qué interesante que es eso, ¿no? En los problemas, en las dificultades, en las situaciones difíciles de nuestra vida, pongamos nuestros ojos en Jesús. Concentremos todo en Jesús, ¿no? Allí Filipenses capítulo 4, versículo 13, es un versículo muy conocido por nosotros, que también es una hermosa promesa del Señor. Lo podemos decir de memoria, ¿no es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cosa que en Juan capítulo 15, allí cuando habla de Jesús como la vid y nosotros como los pámpanos, dice el mismo Señor que separados de Él nada podemos hacer. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Sí? El que quiere llevar buenos frutos tiene que estar conectados a la vid, ¿no? Tiene que permanecer en la vid. Y el que no permanece ahí, este no lleva buenos frutos, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjense, ¿no es cierto? Separados de mí, nada. Conmigo, todo. Qué interesante que es que nosotros podamos tener en cuenta esto, hermanos. Queridos hermanitos, en esta noche yo deseo de todo corazón que nosotros podamos amar a Dios por sobre todas las cosas. Que frente a los problemas de esta vida, nunca desmayemos, nunca perdamos la confianza en nuestro Dios, nunca tengamos miedo, ¿no? Recordemos, como decíamos recién, y valoremos, ¿no es cierto?, todo lo que Dios hace cada día por nosotros. Por eso dice, no olvidemos las cosas que Dios ha hecho en el pasado, ¿no? Usemos la armadura que el Señor nos dio. Oremos cada día, estudiemos la palabra de Dios cada día, compartamos con otros la palabra de Dios cada día. Eso es importantísimo, ¿no? Y recordemos, hermanos, que el único gigante y poderoso es Jesús, ¿no? Y si Jesús con nosotros, como sigue el versículo, ¿quién contra nosotros? ¿No? Que el Señor nos bendiga y que en este día podamos disfrutar de su compañía y que esto que hemos repasado en esta noche, no dije nada nuevo, simplemente repasar cosas que ya conocemos, pero qué lindo es que nosotros podamos poner, más allá de las circunstancias que nos toque vivir, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. Van a venir momentos difíciles seguramente en nuestra vida, ¿sí? El Señor Jesús en su palabra nunca dijo que no vamos a tener problemas. Nunca. Al contrario, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero dijo otra cosa, no dijo solamente eso. Confiad, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si nosotros estamos con el vencedor, si estamos con el campeón, ¿qué gigante se nos puede presentar?
¿sí? Entonces oremos para que el Señor nos ayude a que en momentos difíciles de nuestra vida, Él nos pueda sostener, nos pueda acompañar y nos pueda ayudar a mantener esa confianza y esa esperanza en Él. ¿Les parece que hagamos una oración por esto? ¿Me acompañan? Vamos a orar. Nuestro Padre y buen Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, por la bendición que nos das de compartir este momento con mis hermanos. Quiero pedirte, Señor, una bendición especial sobre cada uno de ellos, por cada una de sus familias, Señor. Ayúdalos a que ellos puedan sentir siempre tu compañía, tu presencia en sus vidas. Que más allá de las circunstancias, las situaciones que nos toque vivir en esta vida, podamos tener la certeza, la seguridad de que tú estás con nosotros en cada momento. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos mantenernos firmes más allá de las circunstancias, que nunca desmayemos, Señor, que nunca olvidemos todas las cosas que tú has hecho y haces por cada uno de nosotros, que no miremos hacia nosotros, nuestras incapacidades, sino que pongamos nuestros ojos en ti, el único, Señor, que nos puede dar la fortaleza que necesitamos. Encomendamos nuestra vida en tus manos, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de ser tus hijos. Lo pedimos y lo agradecemos, no porque haya mérito alguno en nuestras vidas, sino que lo pedimos en el dulce y bendito nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por haber tenido la meditación hoy, se lo súper agradecemos. Así que bueno, muchas gracias, los saludamos así todos ahí. Ahí estamos. Muchas gracias por haber participado. Un abrazo grande, que el Señor los bendiga mucho. Igualmente. Chao, que Dios los bendiga. Igualmente. Chao, un gusto verlos. Un gusto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.